Gracias por continuar con nosotros. Regresamos. Estamos hablando de cómo identificar un trauma y sobre todo lo más importante, como siempre aquí buscamos soluciones, Vivi, cómo superarlo. Estamos con Sorel García, ella es psicóloga con especialidad en neuropsicología e hipnosis. Y estábamos hablando de los detonantes que nos hacen posterior al evento darnos cuenta de que podemos estar experimentando un trauma. Así es. Dentro de los detonantes, bueno, los que veíamos hace un momento, que son cuando el trauma estuvo reprimido. Esto es un evento traumático. Te corrieron del trabajo, te pasó algo muy desagradable como cuestiones de violencia o hasta que terminaste con tu pareja y 2, 3, 4 meses después surge algo que te lo recuerda, o la canción, el olor, el lugar, etcétera. Eso es un trauma reprimido que sale. Cuando estamos hablando de un estrés postraumático que has identificado de inmediato de lo que te pasa, es tú lo vives, este evento traumático, y inmediatamente al día siguiente ya tienes pensamientos intrusivos, estás nerviosa o ansioso, tienes dificultad para concentrarte. Para decirlo de manera coloquial, tu vida cambió. Claro. O sea, de estar normal, tu vida de repente se vuelve sufrida, la estás sufriendo tu vida, no puedes estar en paz, en calma. Todos estos son síntomas de que lo que te pasó sí te generó un trauma y te está afectando psicológicamente, físicamente y laboralmente. Y todos estas consecuencias que tenemos, como ya los decía Sorel, pues también tienen un impacto en nuestras relaciones, o sea, tanto laboralmente como de pareja, con los hijos, con las hermanas, con todos. Claro, porque cuando tú vives eso, que es lo que yo veo mucho en consulta cuando doy un taller, porque de los talleres de trauma, es que las personas lo reprimen y dicen, no me pasó nada. Y nuestra cultura es de, órale, vámonos, y no pasó nada, y yo voy al trabajo como si nada. Yo he visto personas que viven un trauma y van a un trabajo al día siguiente. Entonces, ¿en qué se manifiesta? Pierdes la concentración, no tomas buenas decisiones, de pronto te sientes muy decaído, estás muy explosivo, no te enojas por nada, y todo esto va afectando en tu trabajo y con tu pareja, con tus amistades, con tus familiares. O sea, tu vida empieza a decaer, y si tú no reconoces que viviste un trauma, que quedó como trauma y tienes que trabajarlo, esto se va a hacer una bola de nieve. Ahora, nos decías que hay que saberlo identificar frente a un dolor. ¿Cuáles son los principales diferenciadores? El diferenciador lo voy a decir así bien de psicóloga, es la manifestación del síntoma. Un dolor te pone triste, te duele, pero vives tu vida y lo superas en un espacio de tiempo. Tienes un evento de trauma, o sea, un evento fuerte, y a la semana ya te sientes mejor, a las 2 semanas ya lo puedes platicar y no lloras, y se va desvaneciendo. Y una característica súper clave son los pensamientos intrusivos. Claro. O sea, en un dolor tú no estás constantemente, no entra eso que te pasó y no entran los flashbacks. En un trauma, si los tienes y va en decaimiento tu estado de ánimo. Sí, tengo una duda sobre él, porque me parece que también hay tipos de traumas, ¿no? O sea, el complejo, no sé si hay un crónico, porque, es decir, no es lo mismo que si ahorita, digo, así por poner un ejemplo, yo tengo un trauma porque tuve un accidente automovilístico a, pues, algo que me pasó, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Sí, son traumas distintos, súper buena pregunta. Sí, me encantó. Los traumas que son del pasado se convierten en síntomas que solamente, de hecho, la forma de sanar, ahorita te la platico, pero son síntomas que tú vives en el presente. Por ejemplo, yo constantemente tengo ataques de ira, o yo desconfío de mis parejas porque yo viví un trauma en la infancia. Entonces tienes que saber, o sea, eso es un síntoma de tu vida que algo quieres cambiar. Si hablamos del estrés postraumático, son de eventos vividos en el momento, o sea, en tu presente, y te genera un estrés postraumático, y allí hay niveles, porque es que tanto te afecta, que tanto te imposibilita. Si tú eres funcional, tú puedes ir al trabajo, puedes ir con tus amistades y vas viviendo tu vida, es un trauma leve y es un estrés postraumático leve. Cuando entre más te incapacita, más crónico se va volviendo. Y eso lo vas sintiendo. De hecho, tengo, o sea, casos donde personas por traumas no salen de su casa en 15 años, y lo tenemos que trabajar y ya empiezan a salir resuelto el trauma.
¿Un trauma es lo mismo en todos los casos al estrés postraumático tan citado y tan hablado últimamente? No te entendí la pregunta. O sea, ¿todo el que tiene un trauma tiene estrés postraumático? No. Tú puedes tener un evento traumático y lo resuelves, que es un trauma momentáneo. Estrés postraumático es cuando ya es a lo largo del tiempo el síntoma. Ya. O sea, sigue sufriendo y tiene todos estos síntomas durante más tiempo. O sea, es continuo. Claro. Ahí tengo otra duda que no sé si tiene respuesta, pero ¿se puede quitar? O sea, ¿un trauma se puede quitar por complejo o cómo aprendes a vivir con ese trauma? Es súper buena pregunta y sí se puede quitar por completo. Yo en mi experiencia tengo 20 años siendo psicólogo y viendo, o sea, la cantidad he visto alrededor de 26,000 horas paciente y como 1,500 de cursos, y la fórmula que yo he encontrado es cuando trabajas con la mente inconsciente, porque es cuando llegas a la raíz de lo que ni tú mismo sabes en mente consciente, y de ahí se trabaja. Y hay técnicas para eso, pero son técnicas especializadas dentro de la rama de la psicología. Una vez que sí se puede arreglar. Una vez que se identifican los síntomas, ¿qué hay que hacer? Si identificamos los síntomas, tienes que ver la raíz, la emoción raíz que te genera el síntoma. Por ejemplo, mi síntoma es el pensamiento intrusivo, o es que me da ansiedad, porque ese es otro síntoma muy común, cada vez más común ahora. Entonces yo tengo ansiedad y de repente estoy caminando y me da esta ansiedad, detectas la emoción raíz, entras con técnicas de psicología, ya sea MDR, hipnosis, son las que yo más utilizo, y las de mente inconsciente especializada, y ahí te vas hacia atrás para llegar a la emoción raíz y la trabajas dentro de un área terapéutica. Un trauma que no se trabaja ya con un especialista difícilmente se supera. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando, y seguramente te ha pasado, Sorel, que tienes casos de un paciente que seguramente tuvo un trauma en la infancia, que a lo mejor como no lo identificó, más bien vivió toda su vida así, y de pronto pues ya de adulto le hacen clics muchas cosas y ¡pum!, ¿no? O sea, te cae el 20 de muchas cosas que a lo mejor durante muchos años no sabías que era un trauma. Claro, de hecho ahí es cuando es así, la mayoría de las personas que acuden a terapia es porque dicen, tengo este síntoma que no me gusta. Por ejemplo, tengo un apego ansioso y es generado por un trauma de la infancia de abandono. Entonces, mi síntoma es el apego ansioso en una relación, o cuando terminan conmigo yo siento que me voy a morir, o sea, de verdad, o tengo explosiones. Entonces, este es tu síntoma, yo veo el síntoma y ahí nos vamos a la emoción raíz hacia atrás, por ejemplo, con una hipnosis. O sea, tú haces una hipnosis, haces una regresión de hipnosis clínica, de psicología estudiada, o sea, avalada por la APA, todo. Tú haces una regresión y ahí llegas al momento raíz, el abandono. Entonces empiezas a trabajar desde la mente inconsciente con este abandono. Sí. En contraste, ¿qué consecuencias puede tener no tratar un trauma, no identificarlo y por ende no tratarlo? Que esto que tú estás viviendo que no te hace feliz y que afecta en tus relaciones sociales, laborales y en tu estado de ánimo, lo vas a estar teniendo toda la vida. Entonces no evolucionas y vas, es como cuando imagínate que vas tú caminando con una piedra en el zapato. Claro. Y pues, no importa, la aguanto, o sea, son 5 metros, pero luego son 10 y luego es una cuadra y es toda una vida con esa piedra. Llega un punto en donde no es vivible, pero te habitúas a vivir así, aunque seas infeliz. Me encantó lo de la piedra, claro. A ver, Sorel, te tengo una pregunta. ¿Cuáles crees que serían como los métodos más efectivos para sanar un trauma? Y ¿cuáles serían los pasos también para todas las personas que nos están escuchando y están pasando por un trauma o tuvieron un trauma en la infancia o en algún momento de sus vidas? Claro. El que más recomiendo siempre va a ser la terapia. Dentro de la terapia, la hipnosis clínica, el MDR y los ejercicios de mente inconsciente, para llegar a mente inconsciente. Que esto es, si van a buscar un terapeuta, que sea un terapeuta que tenga especialidades en esto. Y la terapia cognitivo-conductual,
Ahora, esto es si dices, ya voy a ir a terapia, pero si toda la audiencia que está ahorita dice, yo me identifico con lo que me estás diciendo, les voy a pasar unos tips muy buenos para hacer en el día a día y que te sientas mejor. Uno es que cuando tú te sientas con ansiedad, o sea, que hay un síntoma del trauma o que venga un pensamiento intrusivo, que busques a alguien que le puedas contar, oye, ¿sabes qué? Tengo miedo ahorita, y que te tomen de la mano. Tomar de la mano o acariciar el brazo siempre te va a tranquilizar. Esa es una técnica. Otra es que tú día a día ya empieces a hacer técnicas de relajación, respiración y meditación. Uh-huh. Porque cuando viene el síntoma de los que mencioné anteriormente, que el insomnio, las explosiones, entras en tu estado del yo y tú mismo te autorregulas la emoción. Sorel García, psicóloga con especialidad en neuropsicología e hipnosis, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales? Me encuentran como @completobienestar o @completobienestar psicología. Gracias, Sorel.